El nombre de nuestra ponencia es Vigencia de la filosofía de la educación en un mundo en crisis. Esta ponencia se hace para el evento Simposio Internacional Virtual Filosofía y Educación 2020, Escuela de Ciencias de la Educación, programa de licenciatura en Filosofía. Expositor, John Freddy Vélez Díaz. La línea de trabajo en la que se inscribe nuestra ponencia es Filosofía y Pedagogía en tiempos de pandemia. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Herbart. Al fondo, el Partenón en la Acrópolis griega, un edificio que simboliza el orden cósmico y el orden humano. La filosofía tiene un carácter universal, unido a la esencia del hombre, a su naturaleza inmediata y a la cultura occidental, que se despliega a partir de los grandes constructos intelectuales que dieron forma a las instituciones socioculturales y comunidades científicas para la construcción del conocimiento a partir del estudio de las ciencias, la democracia, la lógica, la tragedia, etc. Figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles hicieron de la filosofía una forma de construcción de la identidad social y colectiva, fundada a la vez en las primeras instituciones educativas en la historia occidental como el gimnasio, la academia, el liceo, el jardín, proyectando una práctica que mantiene viva la paideia y la humanitas en el mundo contemporáneo, la cual debe volver siempre sobre estos presupuestos para orientar la tarea educadora en función de fines que sobrepasan la coyuntura de cada época y restablezcan el hilo conductor de la cultura del espíritu humano. He ahí su importancia trascendental para los tiempos de crisis que vive la humanidad en la actualidad. La educación en un sentido clásico se enmarca en una concepción de hombre idealizado, universal y acabado que representa el orden, el equilibrio, la razón y la virtud. En el Renacimiento, la humanitas era la expresión del desarrollo integral y armónico del hombre según un modelo acabado. Fue Leonardo da Vinci quien encarnó este ideal y lo expresa a través del hombre de Vitruvio. Las características de la pedagogía tradicional son autoritaria, modeladora, acrítica, mecánica, memorística. El rol del docente dentro de este modelo educativo es un rol centrado en el profesor, quien asume una posición de autoridad en el conocimiento frente a los estudiantes, considerados como receptáculos vacíos que es preciso llenar con información. El rol del estudiante es recibir de manera pasiva y acrítica el conocimiento para luego verterlo en diversos formatos de tipo evaluativo. La finalidad de este modelo educativo es modelar un tipo de hombre enmarcado en valores morales y éticos orientados a un ideal acabado y eterno. La premisa es obedecer, obedecer y obedecer. La metodología de este tipo de modelo es clases rígidas, planas, literales, aburridas, que subyugan al individuo y lo hacen que tenga una actitud de desidia frente a la educación. Aspectos críticos del modelo tradicional: educación transmisionista y memorística, negación o ausencia de la autonomía necesaria para poder crear e innovar, uniformidad en horarios, programas, alumnos, lo cual desconoce la complejidad del ser humano, contenidos estandarizados que promueven una visión del conocimiento cerrada, unívoca y predeterminada, niega la diversidad cultural de imponer estándares socioculturales definidos, es una educación represiva e impositiva, una educación bancaria que considera la mente como un depósito, es una educación que niega la libertad y la lúdica al imponer una disciplina rígida y un método escolástico de elaboración del conocimiento, y por último se enmarca en una concepción inamovible del mundo y de la naturaleza humana. Este modelo tradicional ha derivado a principios del siglo XX en algo que se denomina el conductismo. La premisa del conductismo es: dadme una docena de niños sanos y bien formados, y mediante el condicionamiento clásico, haré de ellos médicos, artistas, ladrones,
independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades y a pesar de la raza de sus ancestros. La filosofía de la educación plantea, por su parte, un nuevo retorno a valores universales del hombre y de la cultura, un retorno al Renacimiento, a la filosofía clásica griega, a la paideia, a la humanitas. Esta filosofía de la educación enfrenta un contexto muy particular. La cultura es ahora divergente, pluriétnica, multicultural, diferente, diversa, pluralista, y esto acrecenta las problemáticas que debe enfrentar la educación y que puede ser abordadas desde la perspectiva de la filosofía de la educación. Estamos evidentemente en una crisis de valores anticipada por la Revolución de Mayo del 68, en la cual una de las consignas más significativas era el famoso prohibido prohibir. Nuestra época tiene una consigna muy particular: inventa, haz lo que quieras. Norma en una sociedad en crisis en la que el valor se relativiza y no existe un referente universal de valor como existía en el Renacimiento, como existió en el mundo clásico. La axiología, ese conjunto de normas y principios de carácter universal, plantea que los valores son independientes de las realidades que se encarnan y de nuestras propias valoraciones. La axiología en la educación tradicional consideraba que había una serie de valores abocados u orientados hacia una formación del individuo con unas características que se engloban dentro del modelo tradicional: educación memorística, autoritaria, acrítica, pasiva, y ese modelo de educación entró en crisis con las problemáticas que se evidencian y se constatan en el mundo contemporáneo. Se requiere un consenso axiológico en el marco de la educación. Una de las entidades que se ha encargado de recuperar la tradición griega, la tradición renacentista, es la UNESCO, y los países suscritos a esta organización plantean una serie de políticas públicas que tienen de trasfondo la filosofía de la educación. La filosofía de la educación triangula tres elementos: la axiología, que conforma, configura, contiene valores de carácter universal y los hace extensivos al rol del educador y a las tareas del educando. Uno de los principales referentes de la filosofía de la educación en el contexto latinoamericano es efectivamente Paulo Freire. Él estableció una ecuación muy interesante entre educación y libertad. Consideraba que de alguna forma la educación debía estar orientada a la libertad como valor fundante de las sociedades contemporáneas y coherente con la naturaleza humana. Algunas conclusiones que derivan de esa dimensión propia de la filosofía de la educación en el contexto problemático actual son las siguientes: la filosofía de la educación permite rescatar los ideales clásicos de una educación enmarcada en valores universales unidos a la naturaleza esencial del ser humano. La filosofía de la educación es una respuesta a modelos educativos centrados en valores tecnocráticos y mercantilistas que asumen al hombre como mercancía y al mundo como materia prima para la producción y el consumo. La filosofía de la educación permite desarrollar una conciencia crítica frente al impacto de los valores y las acciones del hombre frente a otros hombres y frente al mundo. Algunos referentes que hemos empleado para la elaboración de esta ponencia son los siguientes: agradecemos la atención prestada.